Que el amor de Dios el Padre, Juan Pablo II y la gracia del Señor Jesucristo, Benedicto XVI, les acompañen a todos ustedes. Gracias por estar otra vez aquí. Estamos comenzando otro nuevo video en Última Profecía. Para los que por primera vez nos escuchan, dirán, ¿qué es eso de que la gracia de Dios el Padre, Juan Pablo II y el Señor Jesucristo, Benedicto XVI? ¿Qué es eso? Dirán. Queridos oyentes, amados hermanos y hermanas que están aquí por primera vez, nosotros hemos conocido al Señor y hemos conocido a Dios mismo. No les sorprenda, tal vez sí, pero no les debe sorprender, porque ya el apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo 3:16 que efectivamente Dios, no el Hijo, aunque también el Hijo, pero Dios dice, fue manifestado en carne, visto de los ángeles, que somos nosotros. Léalo, está en 1 de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu Santo, visto de los ángeles. Nosotros lo hemos visto, manifestado en carne. Y ciertamente, lo hemos visto porque Él nos ha dado conocimiento de Él para conocerle. Y nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, el mismo Señor Jesús. ¿No se alegran por eso? Pues si no creen, pues tal vez no. Pero nosotros, en nuestro corazón, está un gozo que no podemos describirlo. El haber conocido a nuestro Padre Dios, no nos avergonzamos de decirlo porque Él es el Padre de toda creación. Juan Pablo su nombre. Ahora, para nosotros, ciertamente Jehová ha sido conocido siempre, pero Juan Pablo, en nuestros postreros tiempos, y nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI, el mismo Señor Jesús. Esa es la novedad de nuestro canal Última Profecía, nuestro mensaje. Primeramente, dando a conocer al mundo que hemos encontrado a aquel, como dijo Natanael, hemos encontrado a aquel de quien escribió los profetas, así como también los apóstoles dieron testimonio, a Jesús del Vaticano, al Señor Jesucristo en el Vaticano, que el Vaticano es la misma Jerusalén. Vamos a demostrarlo con escrituras, no solo porque se nos antoja decir que es Jerusalén el Vaticano, sino vamos a demostrarles con las escrituras que efectivamente el Vaticano es la misma Jerusalén actualmente. Para esto, de entrada les decimos que nuestro testimonio, nuestra predicación no es con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, queremos aclararles, ciertamente hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. Este siglo ya lo hemos conocido. No necesariamente se refiere al siglo como lo conocemos nosotros, que son 100 años, sino ya hemos conocido que el siglo es el mismo Papa Francisco. ¿Sí? Él es el siglo, llamado el siglo como también llamado el mundo. Francisco es llamado el mundo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este mundo, no de este siglo, no del Papa Francisco, ni de los príncipes del Papa Francisco que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Otra vez dice aquí, la que ninguno de los príncipes del Papa Francisco conoció, como tampoco el mismo Papa, porque si la hubieran conocido, oigan lo que dice Pablo, el apóstol de los gentiles, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria.
Esto es Benedicto XVI, nuestro Señor. Si hubieran conocido estos príncipes del Papa Francisco, los cardenales, si hubieran conocido al Señor Jesucristo Benedicto XVI, nunca lo hubieran vuelto a crucificar. Antes bien, dice el apóstol, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, esto es, a nosotros. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesucristo, Benedicto XVI, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Por eso es que hablamos sabiduría de Dios ciertamente en los que han alcanzado madurez. Por eso quienes nos han seguido y han alcanzado madurez, ellos saben perfectamente lo que estamos hablando y nos entienden perfectamente lo que estamos hablando. Y yo mismo tengo alrededor, no muchas, pocas personas que hablan conmigo y yo hablo con ellos de estos temas y nos entendemos a la perfección. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado sabiduría y a ellos les ha dado sabiduría, como dice el apóstol, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino sabiduría de Dios el misterio. Aunque ciertamente un hombre natural, una mente natural, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Porque no las percibe, porque no las entiende, lo primero que dice, eso es una locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, nosotros que hemos recibido espíritu de revelación, podemos juzgar las cosas como son, y nosotros no somos juzgados de nadie. ¿Por qué? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, por eso decimos que no somos juzgados de nadie, porque al juzgarnos nosotros, al juzgarnos ustedes a nosotros, están juzgando la mente de Cristo. Dicho esto, ya me llevé 7 minutos, he aclarado eso para por qué hablamos como hablamos. Vamos a hablar en este video del título que ya ustedes pueden ver ahí en nuestra pantalla, el titular, Condenación de la gran ramera. Vamos a hablar quién es esta ramera, por qué es condenada, por qué viene a ser condenada por Dios. Algo está haciendo esta ramera para que Dios haya mandado juicio y condenar esta ramera, pues ya la misma palabra ramera lo dice todo. Se ha convertido en ramera. No siempre era. Vamos a leer con las escrituras a continuación que esta ramera que se ha convertido en ramera no siempre era ramera. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 17 de Apocalipsis. Quédense con nosotros porque estoy seguro que aprenderán a la perfección este capítulo 17 de Apocalipsis, que es un libro, por cierto, con mucha simbología. Casi la mayor parte es algo figurativo, algo simbólico, no es literal de este libro de Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 17. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esto de entrada, les digo, este vino de fornicación es lo que vino ahora con la plaga del 19. Y me llevó en el espíritu al desierto. No dice a un desierto, no, al desierto. Es un lugar llamado el desierto. Está especificando que es un lugar muy especial, porque no dice a un desierto, no dice al desierto.
Ya hemos descubierto también que es el reino de los jesuitas donde salió el Papa Francisco, que es un desierto totalmente. No hay agua, pero eso sí, lleno de serpientes como hubo en aquel tiempo con Moisés en el desierto. Ahí el ángel llevó a Juan al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ese cáliz de oro, un cáliz es un vaso. Ese es el mismo Papa Francisco, el cáliz, el vaso. Pero dice que está lleno de la inmundicia de su fornicación. Ahora que hizo fornicar al mundo, y él también fornicó. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ya se han de imaginar que se practica. No siempre, aclarando, no siempre se ha practicado esto. Ahora sí, con el Papa Francisco, ciertamente, ya se han de imaginar que se practica, al grado de que Dios la compara como Babilonia la Grande. En Babilonia antiguamente se practicaba todo tipo de hechicerías, los agoreros, los caldeos, toda esa gente adivinos. De esa manera se guiaba el rey Nabucodonosor. Belsasar ni hablar, ni se diga Belsasar. Así que ya con el simple nombre que tiene, Babilonia, pues ya se han de imaginar qué es lo que se practica actualmente. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Dice Juan: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras, Juan? Yo te diré el misterio de esa mujer y de la bestia que la trae. Noten que Dios revela los misterios. Ciertamente en otro tiempo no podríamos saber quién era. Pero ahora, como Dios ha revelado los misterios a sus profetas, a los que Él designó en este tiempo, por eso nosotros también tenemos sabiduría de Dios para descifrar este misterio. Y así como el ángel le dijo a Juan: yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, así también nosotros les decimos a ustedes. Aquí en última profecía nosotros les diremos el misterio de esta mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto, le dice el ángel a Juan, era y no es, y está para subir del abismo, o sea, de las partes más bajas de la tierra. Pero no crean que está hablando allá del centro abajo en la tierra, no. Las partes más bajas de la tierra es donde está el reino de los jesuitas, Babilonia la Grande. De ahí es llamado el abismo. Sí, no es el centro de la tierra, literal, no. Donde están los jesuitas, la tierra de los jesuitas, la religiosidad de los jesuitas, es llamado el abismo. El ángel le dice a Juan que de ahí esta bestia está por subir. Es decir, en otras palabras, para que mejor nos entiendan, están por hacerlo papa, por hacerlo líder mundial a esta bestia que sale del abismo. Está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será.
Es muy importante desde ahora conocer quién es esta bestia, porque dice que los que se van a asombrar es porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Por eso, desde ahora es importante conocer quién es esta bestia, para que cuando salga no nos sorprendamos. Porque saliendo nos sorprendemos, nos vamos a asombrar. Dice el apóstol que los que se van a asombrar son aquellos que no tienen su nombre escritos en el libro de la vida. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto, para la mente que tenga sabiduría. Esto es muy importante. Ya aquí el apóstol Juan nos dice que el ángel le dice esto para los que tengan sabiduría. Si no la tienen, no le van a entender. Y no es sabiduría como dice el apóstol, y no sabiduría de este mundo, de este siglo, del Papa Francisco y de los príncipes de este siglo. No esa clase de sabiduría. La sabiduría, amigos, es el mismo Señor Jesucristo. Él es la sabiduría. No es que si somos muy sabios o si somos muy intelectuales, no. Cuando dice el apóstol, esto para la mente que tenga sabiduría, esto para la mente que esté sellado el Señor Jesucristo en su frente, que ya nosotros lo hemos conocido, Benedicto XVI, entenderán esto a continuación. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Aquí está el misterio que Dios nos ha revelado, y estoy seguro que esta es la confirmación a algo que me ha inquietado desde hace mucho tiempo. Poder entender, descifrar a la perfección este misterio de los 7 montes y de los 7 reyes. Y ahora el Señor me ha concedido, ahora sí puedo, por eso me atrevo a decirles a ustedes esta profecía de este capítulo 17, porque sin lugar a dudas, el Señor es el que concede los misterios, el Señor nos revela los misterios. Como Él dijo en una ocasión, cuando los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas a ellos por parábolas? El Señor dijo, porque a vosotros os es, atención, porque a vosotros os es concedido los misterios, saber los misterios del reino de Dios, pero a ellos no. Eso de a vosotros os es concedido saber los misterios, pues nosotros, dice el ángel, pongan mucha atención, aunque ciertamente pueden regresar el video para poder otra vez escucharlo, pero pongan atención una y otra vez para que esto se les quede bien grabado. Le dice el ángel a Juan, son 7 montes sobre los cuales se sienta esta mujer, que no es una mujer literal. Más adelantito vamos a conocer qué es esta mujer. No es una mujer, literalmente mujer, no. Dice, son 7 montes y son 7 reyes. En otras palabras, a la misma vez que son montes, son reyes. Pues sin lugar a dudas, el Señor nos está diciendo claramente que son los papas.
Sí, porque la palabra monte, en la Escritura, el monte es un religioso. Por ejemplo, dice el Señor, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Sión es el Vaticano, el monte. Son llamados montes. Repito, la palabra monte en las Escrituras es un religioso, es decir, el ángel está diciendo, estos que son reyes a la misma vez son religiosos, o al revés, son religiosos y son reyes a la vez. Dice el ángel, 5 de ellos han caído, 5 de estos religiosos han caído, han muerto, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Damas y caballeros, cuando esta escritura dice que son 7 reyes, ya hemos descubierto que esa mujer no es otra sino el mismo Vaticano, la Jerusalén. La Jerusalén, que ahora tiene renombre Vaticano. Más adelantito voy a leerles las escrituras donde Dios le está diciendo que efectivamente ahora Jerusalén tiene renombre. Vaticano se llama. Tenemos que irnos a la historia para poder conocer desde dónde vienen los 7 reyes. Sí, ¿por qué? El Vaticano ha tenido montes, ha tenido papas, más de 250 papas en toda la historia. Es decir, montes ha tenido un montón. Entonces, pero aquí la profecía dice que son 7 reyes. Antes los papas solo eran montes. No podían ser reyes, porque entonces sí, ¿cómo podríamos saber desde cuándo son reyes? Puesto que si siempre han sido papas, montes y reyes, pues sería difícil entender, pero no. Tenemos que ir a la historia. Tenemos que ir a la historia para poder descubrir desde cuándo acá el Vaticano se convirtió, el líder del Vaticano se convirtió en rey. Digo, tenemos que ir a la historia. La ciudad del Vaticano comenzó su existencia como Estado independiente de Italia en 1929. ¿Qué significa eso? Que desde ese año para acá, el Papa, el monte, el religioso, es llamado rey también, como cualquier jefe de Estado, porque ahora gobierna su propia nación, el pequeño Estado del Vaticano. Dice que en la ciudad del Vaticano, en 1929, vamos desde ese tiempo para acá a descubrir perfectamente los 7 reyes que menciona Apocalipsis. En 1929, que dicho sea de paso, nuestro Señor Jesucristo nació en 1927, tenía 2 años de edad, 2 añitos. Estoy hablando de Benedicto XVI. Y Juan Pablo, que nació en 1920, tenía 9 años. ¿No les asombra eso? Impresionante que Dios el Padre y Dios el Hijo en ese tiempo tenían 9 años y 2 años. Niñitos, nuestro Dios y nuestro Señor. Impresionante, maravilloso esa obra del Padre. Entonces, amados, en 1929, tras la firma de los pactos de Letrán, celebrados entre la Santa Sede del Vaticano y el entonces Reino de Italia, que en 1870 había conquistado los estados pontificios, los pactos de Letrán. Así se le llamó el pacto de Letrán, los pactos de Letrán o pactos lateranenses, que fueron una serie de acuerdos firmados
el 11 de febrero. Esto me llama mucho la atención porque el 11 de febrero, un 11 de febrero, nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI puso sobre la mesa su renuncia como Papa. Es cosa extraña que me llama la atención que los pactos lateranenses, el pacto de Letrán firmado el 11 de febrero de 1929, en esa fecha, 11 de febrero, nuestro Señor renunció, como dándonos a entender el Señor: yo soy el séptimo rey. Hasta aquí llega el séptimo rey. Impresionante, porque ciertamente los 7 reyes que menciona Apocalipsis comenzaron desde 1929. ¿Cuándo? ¿Cuándo firmaron eso? El 11 de febrero. Y nuestro Señor renunció el 11 de febrero. Otra cosa interesante también. Desde 1929, hasta ahora, son 95 años. Digo otra cosa interesante porque nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI murió a los 95 años. Qué cosa extraña. O más que extraña. ¿Será coincidencia todo eso? No solo que el 11 de febrero, en esa fecha que se firmó el pacto de Letrán, 11 de febrero también el Señor renunció en el Vaticano, sino que la misma edad del Señor Jesucristo Benedicto XVI, 95 años que tenía cuando murió, ahora precisamente en este año se cumplen 95 años desde el Tratado de Letrán. Impresionante, algo que el Señor tiene todo en control. Para el Señor, Él no hace las cosas a la ligera ni a la casualidad. El Señor sabe perfectamente, aún usando la numerología. El Señor renunció el 11 de febrero. Y este Tratado de Letrán, donde comenzaron los 7 reyes, los 7 montes y 7 reyes, se firmó el 11 de febrero, 1929, por el cardenal, en aquel entonces, el cardenal Pietro Gasparri, en nombre del Papa Pío XI. El Papa Pío XI fue el Papa que estaba en ese tiempo en el Vaticano, Pío XI, y también por el primer ministro de Italia, Benito Mussolini, en el nombre del rey Víctor Manuel III. Eso quiere decir, amados oyentes, que el primer monte que se transformó a la vez rey de los 7 montes y 7 reyes que menciona aquí Apocalipsis. El primer monte, recuerden, los papas siempre han sido montes, pero no reyes. Desde el Tratado de Letrán, que significó la independencia, el Estado Vaticano de Italia misma, entonces es que el Vaticano tiene sus propios reyes. El Vaticano, una pequeña nación dentro de otra, digámoslo de esa forma, de Italia se independizó en 1929. Así que desde ese tiempo, los papas son también jefes de Estado, son reyes, son presidentes. Pío XI el primero, Pío XII que fue el segundo, monte y rey, Juan XXIII el tercero, Pablo VI el cuarto, Juan Pablo I el quinto, que dicho sea de paso, solo reinó Juan Pablo I 33 días. ¿Por qué? ¿Por qué reinaría solo 33 días? Porque ahí venía el grande, el gran Juan Pablo II, que reinó casi 27 años.
Juan Pablo II el sexto, Dios mismo, y Benedicto XVI el séptimo. La profecía dice, son 7 montes y 7 reyes. No sería cosa extraña porque el Señor hizo que en ese tiempo se firmara ese pacto para que los papas fueran no solo papas, no solo montes, sino a la vez reyes, presidentes, jefes de Estado. ¿Por qué sería? Para cumplir la profecía, para que cuando llegase nuestro Dios Juan Pablo II y nuestro Señor Benedicto XVI ya fueran reyes también en todo el mundo y respetados por los gobiernos. Aquí están los 7 montes y los 7 reyes. Repito los nombres. El primer monte que se hizo rey, Pío XI. El segundo, el segundo, Pío XII. El tercero, Juan XXIII. Ahora sí. El cuarto, Pablo VI. El quinto, Juan Pablo I. Es que hay muchos Juanes, por eso me confundo. Juan 23, y luego me confundí con Pablo VI, por eso dije Juan Pablo, pero no, es Juan 23, fue el tercero, Pablo VI el cuarto, Juan Pablo I el quinto, Juan Pablo II el sexto, Benedicto XVI el séptimo. ¿Y Francisco? ¿Dónde está Francisco en la profecía? Aquí está el gran misterio. Ya hemos descifrado parte del misterio de los 7 montes y los 7 reyes, pero dice el apóstol Juan, esto para la mente que tenga sabiduría. Aquí está el misterio de Francisco, porque cuando nuestro Señor Jesucristo, estoy hablando de Benedicto XVI, nuestro Señor, renunció, después Francisco tomó la posición que era del Señor Jesucristo. Ya estaba profetizado esto en la Biblia. El Señor le dijo a Pedro en aquel tiempo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Se cumplió en Francisco. El Señor Jesucristo le pasó las llaves del reino a Francisco. Después de su renuncia de Benedicto XVI, no murió nuestro Señor en su momento. Él todavía ejercía junto con Francisco el papado. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Aunque nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI renunció, todavía ejercía el papado de una manera, digámoslo, en incógnito. Por eso le llamaron al Señor el Papa Emérito. Esta palabra emérito significa que todavía, a pesar de que se retiró, está en sus funciones aún todavía. El Papa Emérito. Entonces, amados, cuando Francisco comenzó a reinar, en realidad Francisco se hizo parte del séptimo. Desde que comenzó Francisco, no se le podía llamar el octavo, aún viviendo nuestro Señor, Benedicto XVI. No. Tenía que morir nuestro Señor para que entonces sí Francisco se convirtiera oficialmente en el octavo. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo se retiró del cargo, pero aún vivía, y Él es el séptimo rey. Entonces, cuando Francisco fue también constituido por Benedicto XVI, porque Francisco fue constituido por el Señor Jesucristo como Papa. No pienso en los jesuitas que fueron ellos. Lo voy a leer a continuación en un momento en una escritura de Daniel 4:17, donde dice efectivamente, se lo voy a decir de una vez. Daniel 4:17 dice que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere.
¿Cuál Altísimo? Nuestro Señor Jesucristo gobierna el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y constituye sobre Él, sobre el reino, constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Claro está, es Francisco el más bajo de los hombres. De las profundidades, del abismo, de ahí salió Francisco. El Señor lo constituyó sobre el reino. Es lo que estoy diciendo. Cuando el Señor Jesucristo renunció, puso a Francisco en su lugar. Pero mientras el Señor vivía, siendo el séptimo rey, Francisco era parte del 7. En otras palabras, los dos eran 7. Uno solo es un 7, pero como eran dos, los dos son los 7. Es importante conocer esto porque la profecía dice, sigamos leyendo lo que dice la profecía, es muy interesante esto lo que les acabo de decir. Dice, y el otro, estoy hablando de Benedicto XVI, y el otro rey, que es el séptimo, aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Cuando dice el apóstol Juan, 5 han caído, 5 reyes, 5 montes han muerto, es decir, desde Pío XI a Juan Pablo I, murieron, cayeron. Y cuando dice uno es, se refiere a Juan Pablo II. Pero ¿por qué la profecía, la Escritura dice, todavía sigue diciendo lo mismo, uno es? ¿Acaso no ha muerto Juan Pablo II? ¿Por qué la profecía sigue diciendo uno es? Porque Juan Pablo es Dios mismo. Ya sea que esté en su cuerpo, ya sea que esté manifestado en carne, ya sea que esté fuera en el espíritu, él sigue siendo rey, sigue siendo Dios. Por eso dice la Escritura, uno es. Y el otro, Benedicto XVI, el otro, aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Y a poco no, ante nuestros ojos, no nos pareció sorprendente la renuncia, el breve tiempo que el Señor estuvo? ¿Cierto o no? Se cumplió la profecía que dice que el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Acaso no nos sorprendió eso? A los pocos años, es decir, 8, el Señor renunció. Breve tiempo. Y dice breve tiempo porque a comparación de los años que tuvo Juan Pablo II, en realidad fue casi nada. Casi 27 años de Juan Pablo, imagínense Benedicto el Señor, solo 8 años, pues por eso dice la profecía, a comparación del rey que acaba de morir, que es Juan Pablo II, el otro va a durar breve tiempo. Y así pasó. La renuncia de nuestro Señor Jesucristo, 11 de febrero 2013, todo el mundo se sorprendió, porque hacía siglos que ningún papa, salvo por ahí hay uno en la historia que había renunciado. Pero, salvo después de ese, por siglos, ningún papa había renunciado. Ya eso trastornó al mundo, no solo religioso, sino al mundo político. Porque esta gran ciudad, junto con el monte que es el rey, gobierna sobre todos los reyes de la tierra. Entonces dice la profecía, es necesario que dure breve tiempo. Ahora dice Juan, capítulo 17, versículo 11, la bestia que era y no es decir, la bestia que le mostró el ángel a Juan, la bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7. Y va a la perdición. Aquí está lo que yo les acabo de decir. El misterio revelado por Dios cuando dice la bestia que era y no es también el octavo.
esta palabra también, claramente el Espíritu Santo nos da a entender cuando dice también el octavo. ¿Cómo también? Porque era parte de los 7. Francisco se convirtió en 7 mientras nuestro Señor vivía. Ambos eran 7. Por eso dice también. O sea, como diciendo, fue 7, pero también el octavo. Nos queda bien claro. Francisco, junto con nuestro Señor Benedicto XVI, que le entregó el reino a Francisco, mientras nuestro Señor vivía, los dos eran 7. Ese es el misterio de esta profecía. La bestia que era y no es también el octavo, porque fue parte del 7, pero también el octavo. Y aquí lo confirma, dice, y es de entre los 7. Yo al principio, antes de poder, ahora sí que digámoslo de esa forma, atreverme a traer esta profecía, al principio yo pensaba que cuando dice que es de entre los 7, porque recuerden que son 7 montes y 7 reyes. Yo al principio mi mente me daba vueltas pensando, pues dice la profecía que es de entre los 7, que esa bestia es de entre los 7, entonces yo me quedaba pensando, ¿se referirá a Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, porque dice que es de los 7, dentro de esos 7, que de ahí sale esta bestia? Pero no. Ya el Señor me concedió el misterio. Cuando dice es de entre los 7. Benedicto el 7 y Francisco el 7. Ambos eran 7. De ahí, de esos dos 7, dice la profecía, sale esta bestia. Y es el octavo. Entonces ya queda más claro porque nuestro Señor ha muerto. Benedicto XVI murió y el que quedó fue Francisco. Ahora sí, convertido en el octavo. Si hubiera muerto Francisco primero y Benedicto siguiera, pues estaríamos pensando que el Señor sería el octavo. Pero no. Ya el Señor nos reveló que efectivamente Francisco con Benedicto XVI, ambos eran los 7. Por eso dice la Escritura, la bestia que has visto era y no es también el octavo, porque fue parte del 7. Dice aquí, y es de entre los 7, o sea, fue parte del 7, y va a la perdición. Es decir, se perderá Francisco. Ya la profecía, como dijo el Señor también en una ocasión a sus discípulos, ahora el príncipe de este siglo será echado fuera. Ahora el príncipe de este mundo, por cuanto ya ha sido juzgado. Vamos a lo que sigue. Por cierto, entre paréntesis, yo les voy a decir una cosa. El Papa Francisco es la gran señal, es una gran señal. Yo siempre he dicho que el Papa Francisco es como una flecha indicadora, porque no habrá otro sucesor del Papa Francisco, sino el mismo Señor Jesucristo Benedicto XVI cuando resucite de los muertos, literalmente. Sí, el Papa Francisco es la flecha indicadora. El Señor lo puso a él como la señal del Hijo del Hombre. Por eso los discípulos le preguntaron en aquel tiempo al Señor, dinos qué cosas estarán sucediendo y qué señal habrá de tu venida. No le están preguntando cualquier evento especial, no. La señal de la venida del Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, porque Francisco es llamado el hombre. Francisco es el hombre. Por eso el Señor se autonombra él mismo el Hijo del Hombre. El hombre es Francisco. Él es la gran señal
¿Recuerdan ustedes Apocalipsis 12 también, ya que estamos tratando el libro de Apocalipsis, capítulo 12, que dice, apareció en el cielo una gran señal? Es el Papa Francisco, una mujer vestida del sol. Esa gran señal es el Papa Francisco. También el Señor dijo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. El cielo es el mismo Vaticano. Ya lo hemos descubierto también, que el cielo, el Señor le llama cielo al Vaticano. Es como si dijera el Señor para nosotros, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el Vaticano. Ya más claro no puede sonar. El Papa Francisco es la gran señal porque después que muera el Papa Francisco no habrá otro sucesor. El Señor Jesucristo es el sucesor de Pedro. Se cumplirá este gran misterio que a todos los papas les nombran, el sucesor de Pedro. Los mismos católicos, el mundo católico, los mismos ellos, saben, los que han estudiado las profecías, por otra parte, que Francisco le están nombrando últimamente Pedro el Grande o Pedro el Romano. Según las profecías que ellos tienen, por un profeta, un no sé qué, Malaquías, San Malaquías creo que se llama, dicen que profetizó que el último papa sería Pedro el Romano. Nosotros ya sabemos que efectivamente Francisco es Pedro. El Señor le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, que son los mismos ministros de Satanás, no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado un testimonio, que con este testimonio hemos derrotado al mismo anticristo. Hemos derrotado las profundidades de Satanás, los falsos profetas, que no tienen este testimonio. Así que Francisco, más que una flecha indicadora, Francisco es la gran señal para la venida del Hijo del Hombre. Ya conocemos nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, el Hijo del Hombre. Vamos a avanzar porque todavía nos falta mucha información y ya casi llevamos 50 minutos. Apocalipsis 17:12 dice, y los 10 cuernos que has visto, o sea, en la bestia, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esto también el Señor ya nos ha mostrado, nos ha revelado qué significa 10 cuernos. 10 cuernos son 10 naciones. Pero aquí hay un misterio escondido. Estos 10 cuernos, ¿por qué 10? El número 10 es número de plenitud, es número completo. Así como el Señor, el Mateo 25 dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, pues no solo son 10, sino que en realidad dice 10 porque el número 10 es número completo, es número de plenitud. Entonces, cuando dice Apocalipsis, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Es decir, esos 10 reyes, 10 cuernos, 10 naciones, 10 presidentes, en realidad representan a todas las naciones del mundo, a todos los reyes del mundo. ¿Sí? Todos los reyes del mundo se le han dado a Francisco. Francisco tiene ahora mismo todo el mundo. Por eso el Señor dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero y se pierde? Porque efectivamente, Francisco tiene todos los reinos del mundo. ¿Recuerdan cuando Satanás vino a probar al Señor Jesús y le dijo, ¿ves todos los reinos del mundo?
todo esto te daré si postrado me adoras. Pues efectivamente ya hemos conocido que Francisco lo ha hecho. Por eso tiene ciertamente todos los reinos del mundo. ¿Y de qué le sirve? ¿De qué le sirve, como dijo el Señor, ganarse el mundo entero al hombre? ¿De qué le sirve y se pierde su alma? Por eso estos 10 reyes, estos 10 cuernos, en realidad representan a todo el mundo, todos los reyes del mundo. Por eso vemos que cuando un presidente es más bien elegido, un candidato a presidente de cualquier nación, lo primero que hace es ir al Vaticano. ¿A qué? ¿Para qué van al Vaticano? Si no van ellos, mandan un representante. ¿Pero para qué? A presentar sus credenciales. Porque efectivamente, y más ahora en este tiempo, todos los reinos del mundo, todos los reyes del mundo están bajo el mando del Papa Francisco. Así que estos 10 reyes, 10 gobiernos, representan todos los gobiernos del mundo. Dice, recibirán autoridad juntamente con Francisco. Estos tienen un mismo propósito, o sea, todo el mundo, todos los gobiernos tienen, junto con Francisco, un mismo propósito. Y aquí lo dice claro, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Se entregarán a la disposición de Francisco. Aquí estamos. Ordénanos lo que quieres que hagamos y lo hacemos. Por eso ahora con la plaga del 19 todo el mundo lo hizo, porque ¿quién lo ordenó? El mismo anticristo. Dice que estos 10 reyes, 10 cuernos, 10 naciones, pero es todo el mundo, en la realidad es todo el mundo. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Bendito sea el Señor. Impresionante. El anticristo con todos los gobiernos del mundo pelean contra uno solo, contra el Cordero, pero no es cualquier Cordero, no es cualquier Dios. Pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles, o sea, nosotros. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos, que en realidad representan a todo el mundo, los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, a Jerusalén, al Vaticano, que se ha convertido en ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Pero no piensen que van a quemar el edificio. El Vaticano no será quemado, literalmente con fuego, no. Ya la devoraron sus carnes, ya la quemaron con fuego, ahora que vino el fuego de la plaga del 19. El Señor dijo, fuego he venido a traer a la tierra, ¿y qué quiero si ya está encendido? Efectivamente, dice, aborrecerán a la ramera, Jerusalén, la ramera que se convirtió en ramera, el Vaticano, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, el fuego consumidor del Señor. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a Francisco hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto, pues ya hemos descubierto quién es esa mujer, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Jerusalén, el Vaticano, que no siempre era ramera, no siempre. Porque ahí estuvo nuestro Dios Juan Pablo II y nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI. Por eso decimos que no siempre fue ramera.
porque allí estuvieron ambos, Dios mismo y el Señor Jesucristo mismo, los principales promotores de la nueva evangelización, de cambio en el mundo y de la promoción humana. Ahí estuvieron en el Vaticano. En cambio ahora dice la palabra que está convertida en ramera y está llena de homicidas. No estoy inventando. Dice que ahora se convirtió en ramera y ahí están los homicidas. Porque repito, Juan Pablo II y Benedicto XVI, los principales promotores de la humanidad, de conservar la dignidad del hombre, promoción humana, como Juan Pablo II decía, promoción humana, respetando a los humanos. Pero ahora con Francisco se ha convertido en ramera y están los homicidas. Vamos a leer esto para que no crean que yo estoy inventando y estoy diciendo algo que no me respalda. Capítulo 1 del profeta Isaías, versículo 21. Le está hablando a esta Jerusalén, que ahora tiene renombre, Vaticano. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Por eso lo que yo acabo de decir, que ahí ahora habitan los homicidas. ¿No es algo que inventé? Lo dije ciertamente porque ya había leído esta escritura del profeta Isaías, que ahora mismo, en este tiempo, no siempre, en este tiempo, se ha convertido en ramera, porque ahí habitó la justicia y habitó la equidad. Nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo estuvieron ahí, pero ahora dice los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes, tus cardenales, porque los cardenales son llamados príncipes, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando murió su padre, Juan Pablo II, el Señor quedó huérfano. El Señor sabía perfectamente lo que le esperaba, porque quedaría en medio de lobos. Con la muerte del gran Juan Pablo II, el Señor Jesucristo era el único defensor de la sana doctrina, porque Juan Pablo lo puso a él ahí como prefecto de la doctrina de la fe. El Señor sabía lo que le esperaba. Estaría en medio de lobos. Por eso en una frase que el Señor Jesucristo Benedicto XVI dijo cuando le dijo, Señor, no me hagas esto. Él ya sabía lo que le esperaba. Por eso dice aquí la Escritura, no hacen justicia al huérfano, al Señor que quedó huérfano sin padre, aunque ciertamente el padre está con él, no lo ha dejado, nunca lo dejó. Físicamente podría haber sido abandonado por un tiempo, pero el padre siempre ha estado con el Señor en espíritu. Ni llega a ellos la causa de la viuda, porque hay homicidas ahora mismo ahí. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Por eso decimos que no van a destruir el Vaticano,
literalmente, la ciudad no será destruida. Lo que va a ser destruido es ahí, son los que están fornicando, los que han fornicado, los homicidas. Ellos serán destruidos, pero el Vaticano, la ciudad, el edificio, no será destruido. Porque entonces nosotros nos vamos a reunir para allá con el Señor. Por eso dice, una vez que yo restaure tus jueces, que no cabe duda que es después de la ira de Dios, cuando todo el mundo sea destruido, restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. ¡Qué cambio tan drástico! De ser llamada una ramera a ser llamada ciudad fiel. Dijimos al principio que efectivamente Jerusalén, que ahora tiene renombre, es el Vaticano. Por eso nosotros hemos dicho que Jerusalén, la Jerusalén, no hablando de la ciudad que está en Israel, no, la ciudad Jerusalén como monte, es el mismo Vaticano. Veremos que efectivamente el Vaticano es la misma Jerusalén. Esto está en el profeta Ezequiel capítulo 1 y varios versículos que vamos a tomar, no todos, pero sí los principales, para poder a ustedes darles a conocer que efectivamente el Vaticano, como ahora lo conocemos nosotros, el Vaticano es la mismísima Jerusalén. Dice Ezequiel capítulo 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, a Jerusalén le dice, te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite. Te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar en tu cuello. Todo esto es simbólico, figurativo, no es, como lo está diciendo, no es algo simbólico, algo figurativo. Dice, te atavié con adornos, te puse brazaletes en tus brazos y un collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Cuando dice puse un collar en tu cuello y una hermosa diadema en tu cabeza, es el mismísimo Papa. El Papa se ha transformado en la cabeza de Jerusalén. La palabra diadema es como una corona. Diadema en la Escritura es una corona. Por eso dice que puse en tu cuello un collar. Y todos sabemos que el Papa lleva en su cuello un collar, ¿o no? ¿Cierto o no? Puse brazaletes en tus brazos y un collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza, el Papa. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel, aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. ¿Qué dice Apocalipsis? La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Aquí lo dice bien claro. El Señor constituyó, edificó esta ciudad que es Jerusalén y le puso todas estas cosas, la atavió de todo esto que hemos leído,
puso un collar en su cuello, una hermosa diadema que no es nadie sino el mismo Papa, un rey, y dice aquí, y fuiste hermoseada en extremo. O sea, esa palabra en extremo, lo máximo. Fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. ¿Desde cuándo? Desde el Pacto de Letrán, 1929. De ahí está reinando esta mujer, Jerusalén, que ahora tiene renombre, Vaticano. Aquí está lo que yo les estoy diciendo, que efectivamente Jerusalén tiene renombre y ahora nosotros la conocemos como el Vaticano. Ezequiel capítulo 16, versículo 14. Aquí está el renombre. Versículo 14 y versículo 15. Aquí está el renombre de Jerusalén, que ahora es el Vaticano. Dice, leemos otra vez, fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre. No dice salió tu nombre. Si dijera salió tu nombre, estaríamos hablando Jerusalén. Dice, y salió, recuerden que Dios está hablando de Jerusalén. Y salió tu renombre entre las naciones. En todo el mundo. Todo mundo, todas las naciones conoce el Vaticano. Pero es Jerusalén. Y salió tu renombre entre las naciones, tu renombre, el Vaticano, a causa de tu hermosura. Porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Otra vez, aquí está el renombre de Jerusalén, Vaticano. Renombre. Sí, cuando se dice la palabra renombre, es como el Papa. Cuando un Papa es elegido, por ejemplo, Francisco. Todo el mundo lo conoce por Francisco, el Papa Francisco o Pope Francis, le llaman en inglés. Pero ese solo es renombre. Porque Francisco no se llama así. Se llama Jorge Mario Bergoglio. El renombre que tiene Francisco, pues ya lo dije. Renombre. Y así sucesivamente a cada papa, por ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que se llamaba José, Benedicto XVI o Karol Wojtyła, Juan Pablo II, renombre. Así también el Señor le dice a esta ramera, Jerusalén, que se convirtió en ramera, y salió tu renombre entre las naciones, el Vaticano, renombre. A causa de la hermosura que era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Vaticano. Jerusalén, te llamas Vaticano. Naturalmente no iba a decir el renombre. Eso, por favor, cualquiera lo entiende. La Escritura no diría Vaticano. Pero sabemos que ciertamente a nosotros actualmente, ya que hemos conocido, que hemos vivido ahora en lo postrero de los tiempos, que tiene ese nombre, nos consta bien claro. El renombre Vaticano. Jerusalén, la misma Jerusalén. Vamos a terminar aquí nuestro video titulado Condenación de la Gran Ramera. Creo yo que hemos explicado de la mejor forma que nos esforzamos para hacerlo, comenzando con Apocalipsis y todas las otras escrituras también que muestran
que efectivamente le ha llegado el juicio a esta ramera, que no siempre era ramera. Ya hemos leído Isaías 1, versículo 21, donde dice Dios, no siempre eras ramera, porque ahora le está diciendo cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel. Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora, ¿qué está pasando? Ahora habitan los homicidas. ¿Creen que Dios traerá juicio o ha traído juicio sobre esta ramera porque Dios le place o porque Dios se complace? ¿Le da gusto en ver el dolor de la gente? No, amados. Han provocado al Señor, lo han desechado primeramente, han desechado sus mandamientos. Ese capítulo primero de Isaías, al principio no lo leímos desde el principio, pero al principio dice, oí cielos y escucha, oh tierra, porque habla Jehová. Quería hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Ahí está claro el juicio a Jerusalén, el Vaticano. Nos despedimos ahora mismo con estas palabras para dejarlos a ustedes reflexionando sobre lo que el Señor le dijo a Nicodemo y es para nosotros mismos también. El Señor le dijo a Nicodemo, porque Nicodemo era un principal entre los judíos y Nicodemo vino al Señor queriéndolo impresionar que pues él sabía. Siendo maestro, como maestro, dijo Nicodemo, pues yo sé. Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. A lo que el Señor le contesta, le dice, Nicodemo, con saber no basta. Esas no fueron las palabras, pero es lo mismo que el Señor le dijo. Nicodemo, tú dices sabemos, dices que sabes, pero de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. No basta con saber, no basta, porque cualquiera sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Los impíos lo saben, los enemigos del Señor lo saben, sino porque son enemigos. ¿Cómo van a ser enemigos de alguien que no existe, que no conocen? No basta con saber. Antes ciertamente supimos, pero era el nacimiento a través del agua solamente, nos faltaba nacer del Espíritu Santo. Supimos, ciertamente, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Sabemos que Jesús es el Salvador del mundo. Lo sabemos. Pero al igual que a Nicodemo, el Señor nos dice, no basta con saber. Tienen que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento. El Señor Jesucristo anunció el nuevo nacimiento desde aquel tiempo con sus apóstoles. Dijo, al contestar la pregunta de uno de sus discípulos, me parece que fue el apóstol Pedro, que le dijo, Señor, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? Nuestro Maestro le dice, nuestro Señor, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, regeneración significa nuevo nacimiento, nacer de nuevo, ser regenerado, es decir, de un estado de una persona es totalmente cambiado. El Señor ya anunció desde aquel tiempo el nuevo nacimiento que vendría a través del Espíritu Santo. Por eso dijo a Pedro, de cierto os digo que en la regeneración, en el nuevo nacimiento, en aquel tiempo que viene de aquí a 2000 años, le dice a Pedro,
En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, esto es, ahora que estuvo reinando nuestro Señor en el Vaticano como Papa, le dijo: de cierto que todo el que haya dejado por causa mía, por causa de mi nombre, en la regeneración, se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. La regeneración, el nuevo nacimiento. Por eso el Señor dice: no basta, amados, no basta con saber que Jesús es el Hijo de Dios. Ciertamente por ahí tuvimos que empezar. Tuvimos que empezar por ahí. El haber escuchado, el haber oído que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, ciertamente ese fue el principio. Pero el Señor dice, a Nicodemo le dice: no basta con saber. Hay que llegar a conocerlo para que puedas nacer del Espíritu Santo. Así también ahora nosotros, todos aquellos que se resisten a nuestro testimonio, que es a través del Espíritu Santo, porque estamos dando a conocer al Señor ya, que se nos manifestó en los postreros de los tiempos. El Espíritu Santo es el que está hablando ahora mismo. Los que se resistan están como Nicodemo. Solo saben, han escuchado que Jesús es el Cristo, que Él es el Salvador del mundo, pero no han querido nacer de nuevo. El nuevo nacimiento viene ahora que hemos conocido al Señor y ha derramado su Espíritu Santo sobre nosotros. Estoy hablando Benedicto XVI, nuestro Señor, que ya estaba en las Escrituras establecido que el Señor estaría con nosotros en este tiempo. La ignorancia del llamado creyente, llamado cristiano, no le hace ver estas cosas porque no conoce la palabra. No conoce la palabra. Están como Nicodemo. Ellos afirman saber, pero no saben. Afirman conocer, pero no conocen. Nosotros en otro tiempo así estábamos en esta condición. Por eso lo decimos por experiencia, porque nosotros mismos así pensábamos, así creíamos. Pensábamos que el Evangelio que conocíamos desde hace años, que era todo el Evangelio, que eso era lo que ya conocíamos del Señor, del Evangelio. No había para nosotros un nuevo Evangelio, para nosotros eso era todo. ¿Y cuál equivocado estábamos? Porque el Señor tendría para este tiempo reservado, tendría reservado un maná oculto para nosotros. Él tenía un maná escondido para todos aquellos que le aman. Y ese maná es el pan. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. En otras palabras, el mismo Señor estaba oculto. Nadie lo conocía, como el Señor dijo también en sus propias palabras: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Estaba hablando ahora que efectivamente nadie conoce al Padre. Juan Pablo II, nadie lo conocía al Padre, como tampoco nadie conocía al Hijo. Benedicto XVI, nadie lo conocía, solo el Padre. Así nosotros, a través de este maná escondido, hemos conocido al Hijo y al Padre. Por consiguiente, os anunciamos el arrepentimiento, la regeneración, el nuevo nacimiento. Abracen nuestro testimonio para que puedan ser salvos, si es que Dios los ha destinado para ser escogidos herederos de la salvación. Porque siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, nosotros somos los ángeles del Señor que Él prometió enviar con gran voz de trompeta para juntar a sus escogidos de los 4 extremos de la tierra. Y si Dios los escogió, ciertamente Él hará de alguna manera llegar este mensaje a vuestros oídos, porque han sido escogidos por el Señor.
los que rechazan y se rebelan contra nuestro testimonio, pues ya también no podemos tampoco nosotros exigir algo que ya no se puede llevar a cabo, ya no podemos hacer nada. Si el Señor no los tiene dentro del pueblo escogido para salvación, pues no vamos a hacer algo nosotros que el Señor mismo ya ha destinado a otros para otra cosa. Pero el llamado es para aquellos que están oyendo y están percibiendo cosa nueva, sus oídos están escuchando algo nuevo, sí lo digo, algo nuevo, porque para nosotros mismos también este maná es nuevo, el maná escondido. Por eso el Señor dijo: al que venciere, yo le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita estará escrito un nombre nuevo que ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Ya hemos conocido que esa piedrecita blanca es el mismo Señor, la piedra angular, de cimiento estable, como también contiene la Escritura: he aquí ha puesto en Sión una piedra probada, una piedra preciosa, de cimiento estable. El que creyere en él no será avergonzado. Esa piedrecita blanca que dice el Señor: todo aquel que reciba el maná escondido, a través de ese maná escondido yo le voy a dar una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita está un nombre nuevo. Y si es nuevo, pues ciertamente, porque nuestro Señor ahora tiene un nombre nuevo. Y no estoy hablando de José, el nombre que le pusieron sus padres en Alemania, que por cierto también se llamaron José y María sus padres. Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad. María y José, los padres del Señor Jesucristo, ahora en Alemania. El nombre nuevo no es José, sino Benedicto XVI, nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre, el apóstol ya lo dice en Efesios 2, para que en ese nombre se doble toda rodilla. Ya lo hemos visto porque el Señor ha hecho juicio en la tierra y muchos han doblado la rodilla. Y bueno fuera doblar la rodilla ante Él, para salvación, pero no. La mayoría del mundo dobló su rodilla a Baal, el anticristo, que ahora mismo gobierna todo el mundo. Vamos a finalizar aquí nuestro tema titulado Condenación de la Gran Ramera, porque yo me cuesta a veces terminar los videos porque no quiero seguir y seguir. A veces hasta quisiera estar en vivo para seguir, pero hay un límite. Hasta aquí vamos a llegar con este video, Condenación de la Gran Ramera. Esperamos hayamos dado toda la información para que vuestra fe crezca, amados, para que vuestro conocimiento crezca en el Señor, para que ya no anden como niños fluctuantes de aquí para allá escuchando a cualquier charlatán que les está predicando, dicen ellos, la palabra, pero es mentira, totalmente una mentira. Ahora sí, con este testimonio que Dios nos ha dado, han quedado al descubierto que son unos charlatanes, mercaderes del Evangelio, que por cierto ya el Señor los decapitó. ¿Sí? Ya el Señor ha hecho juicio en la tierra y ellos han sido decapitados, es decir, ya no tienen al Señor. Pero nosotros, gracias a Dios, que hemos conocido de nuestro Señor Jesucristo, por designios del Padre, Juan Pablo II, que Él nos escogió a nosotros, gracias a Él, que vino a estar con nosotros y preparar todo en lo postrero de los tiempos. Es maravilloso que el Padre nos haya, por designios de Él, escogidos para que fuéramos a imagen junto con su Hijo Benedicto XVI. Es algo maravilloso, algo increíble que de verdad nosotros no nos cansamos
de pensar que entre millones y millones y millones de personas en el mundo, que Dios nos haya escogido para dar su testimonio y dar a conocer a su Hijo y a Dios mismo. No lo puedo comprender, pero damos gracias a Dios que Él sabe por qué escoge a alguien y Él sabe para qué lo escoge. Ciertamente no nos ha escogido en vano, estamos dando testimonio al mundo, porque Él dijo, vayan. Estoy hablando cuando estuvo en México y en otros países también, el Señor dijo, Juan Pablo II, Dios dijo, vayan, vayan al mundo entero, revelen a sus hermanos el rostro divino y humano de Cristo. No, pues ahí ya está bien claro. Ahí está bien claro. Como también Benedicto XVI dijo en una entrevista en Alemania, dijo, y cito sus palabras, el asunto fundamental, dice Benedicto XVI, el Señor, el asunto fundamental es que tenemos que redescubrir a Dios. Dice Benedicto, el Señor, dice, pero no un Dios cualquiera, sino el Dios con rostro humano. No, pues ahí también ya más claro no puede estar. Efectivamente, hermanos y hermanas, amigos y amigas, hemos conocido a ese Dios con rostro humano. Juan Pablo II, porque dice Benedicto, porque cuando vemos a Cristo, vemos a Dios. Otra claridad perfectamente. Las mismas palabras que dijo el Señor en aquel tiempo a sus discípulos, cuando le dice Felipe, Señor, muéstranos el Padre. El Señor le dice, tanto tiempo has estado conmigo. Eso mismo a los cristianos, tanto tiempo que han sido cristianos y no me han conocido, porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Así, Benedicto XVI dijo ahora en una entrevista, bueno, estoy hablando cuando él estaba en vida, aún todavía, dijo, porque cuando vemos a Cristo, vemos a Dios. Y no un Dios cualquiera, dice Benedicto XVI. No tenemos que redescubrir un Dios cualquiera. No, dice, el Dios con rostro humano. Gloria al Señor por eso. Ahora sí, les digo que me cuesta terminar, pero aquí vamos a terminar este video titulado Condenación de la Gran Ramera.